Ahora. Ahora. Buenas tardes, chicos y chicas. Hoy vamos a trabajar un test que mide el área de personalidad, es decir, los conflictos que hayan a nivel de las emociones, los sentimientos, inclusive social. Ahora les voy a entregar dos historietas de cuentos incompletos o fábulas incompletas. En algunos van a encontrar que dice fábula incompleta, en otros autores van a encontrar que dice cuentos incompletos. Este autor, por ejemplo, le llama Cuentos Incompletos de Louis Duss, que son, como les dije, unos cuentos. Este es el manual con el cual les voy a ir presentando el test. ¿Me tranca? No, va subiendo, pero muy despacio no. ¿Cómo se pasa a la siguiente hoja? Más. Ahí vamos a aumentar la mano. No, yo quiero pasar a la siguiente hoja. Ahí. Bueno, en esta primera página, después de el título, tenemos la ficha técnica. El test de cuentos incompletos que fue propuesto en 1940 por Louis Duss como método proyectivo y como una variante del método Madeleine-Thomas, que es el otro, el de fábulas incompletas que también les presentamos. Con el objetivo de lograr un instrumento seguro y rápido para un diagnóstico y pronóstico psicoanalítico y aún no psicoanalítico, importante es poder ver y detectar las áreas de conflicto. Dentro de un mecanismo donde los cuentos proponen provocar respuestas simbólicas que permitan descubrir la presencia y estructuras de uno o más complejos o situaciones problemáticas. Se basa específicamente en la imaginación, en la proyección. La fuente es que las historias se basan en la teoría psicoanalítica, fenómenos de proyección por medio del cual la persona se identifica con el progenitor y plantea la situación en relación a sus conflictos interiores. Puede identificarse con el otro niño, puede identificarse con la progenitora, es decir, no es tan cerrado ni solamente en base a la teoría psicoanalítica, aunque es en ese sentido uno de los mejores referentes. La aplicación se aplica específicamente a niños en edad preescolar y escolar, porque es más fácil, porque el niño está familiarizado con esta modalidad, es decir, con los cuentos. Pero la diferencia es que esta él la va a terminar según su vivencia. El material son una serie de historias cortas, inconclusas, que deben ser contadas al niño para que éste le dé un final a cada una. Algunos de estos cuentos también utilizan escenas de la vida animal, pero las hallamos más comprensibles para el niño cuando se las relata que cuando se les ofrece en una representación pictórica. Bueno, habrán oído hablar del CAT, que es el test de percepción temática para niños, y ese es dibujos. Son todos dibujos donde a partir del cual el niño va dando una historia. Pero en este caso es más bien una historieta a la que ellos le tienen que poner el final. Cada cuento plantea una situación susceptible de suscitar expresión de una fase de la evolución psicosexual de la persona. Cada cuento es un complejo simbolizado suficientemente cubierto como para suscitar angustia y reactivar las defensas del yo. Es decir, que busque el niño explicarlo con una defensa. Para la administración se narra pequeñas historias que se le dice al niño que debe completar al contestar la pregunta. El examinador dice al niño pequeño la siguiente consigna: te voy a contar unos cuentos que tienen una pregunta al final. Tienes que darme una respuesta. Puedes contestar exactamente lo que pensás, porque la respuesta que des será la acertada, es la correcta. O sea que podés ponerle el final que vos quieras, que todo va a estar bien igual. Si se trata de un niño mayor, se puede agregar: debes responder lo que se te ocurra espontáneamente, sin elegir la respuesta, porque no son problemas de inteligencia, sino de imaginación. Y cada uno puede tener ideas diferentes sobre un mismo tema. Como para darle al niño que ya es capaz de darse cuenta, entonces es mejor darle varias alternativas. El análisis e interpretación.
En primer lugar, tienen que tener muy en cuenta la edad del niño en años y meses. B, ¿qué es lo que se espera para esta edad? Está ligado a la etapa de desarrollo psicosexual que debe estar atravesando. Por eso mismo, la edad es esencial, la edad cronológica. C, se necesita una concepción dinámica de la personalidad y partir de la premisa de que el antejuego de las experiencias infantiles deban ir estructurando en modos de actuar o de responder a los estímulos del ambiente. D, cada una de las fábulas pretende indagar algún aspecto importante en el desarrollo del niño y es en función a esto que debemos interpretarla. E, generalmente no va sola, sino va dentro de una batería de test. D. F, debemos insertar estos resultados, los resultados de la batería psicológica, es decir, debemos tener una hoja dentro de del portafolio donde se asienten las respuestas dadas por el niño y las evaluaciones que las hagamos. G, permite una visión más comprensiva de lo que puede estar sucediendo con el niño. El análisis e interpretación se fundamenta en la identificación y transferencia del niño con el héroe y busca descubrir los conflictos y ansiedades que subyacen a las respuestas. Se consideran 3 tipos de respuestas. Quiere saltar. La respuesta normal es la que el niño brinda cuando nos da una respuesta común, banal, irrelevante y es indicio de equilibrio psíquico. No sé, se fueron de viaje en un tren y no sé cuánto, y parece que pasó algo, cosas así, dice, por ejemplo, ¿y qué puede haber pasado? Y bueno, puede ser que el tren paró y eso les asustó, una respuesta banal. Estas respuestas normales prestan la importante utilidad de servir de norma para reconocer las respuestas interindividuales significativas. B, significativa, cuando el niño brinda respuestas que expresan culpabilidad, angustia, agresividad, indicio de complejos, síntomas neuróticos. Es decir, seguro que le va a castigar porque habrá hecho algo malo. Entonces son respuestas significativas que generalmente es el común de los niños también. C, resistencia, cuando el niño no responde al reto. O sea, queda en blanco. No sé, dice, por ejemplo. Eso es lo que en el Rorschach le dice de shock al blanco. En este caso, de shock al vacío. Indicio de que se está tocando algún conflicto grave del niño. El diagnóstico también corresponde a diagnosticar cuando el niño brinda respuestas interindividualmente significativas y cuando ocurren algunos de estos otros signos intraindividuales. Es decir, las respuestas semejantes entre dos niños y las respuestas que la da de sí mismo. B, perseveración de un complejo en diversos cuentos, es decir, la misma respuesta. No, la anterior, la respuesta inmediata y no controlada, o respuesta cuchicheada expresada con rapidez. Es que habla bajito y como despacito, y entonces uno le tiene que pedir que le diga un poco más fuerte, o con más claridad. ¿Sí? Repetime otra vez por un poco más altito, una cosa así, para poder ver qué es lo que él, porque él está temiendo dar esa respuesta, entonces la hace bajito. B es cuando hay perseveración de un complejo en diversos cuentos. O sea, los cuentos son de diferentes temas, pero él da la misma respuesta. Entonces hay que parar un poco en esa parte y ver, a ver si mudando algunos elementos da la misma respuesta, entonces conflicto en todas esas áreas. C, falta de respuesta, que es como le digo, cuando se niega, no acepta. D, el deseo intenso de recomenzar la prueba. O sea, y decime por otra el otro. Vamos a empezar otra vez. Es decir, son cosas que él necesita distraer, descargar. Así tenemos todos los cuentos. El de las fábulas de Dus tiene que también tienen allí, solamente que yo lo tengo separado para tener más claridad. La fábula de Dus tiene 20 cuentos, pero de esos 20 uno puede elegir 10 que a uno les parezca que tiene que ver con los
con el tema de el motivo de consulta que le trae al niño, entonces uno elige los 10 más, aunque se repitan, que sean más. O sea, por ejemplo, él no tiene conflicto con sus hermanos porque es hijo único. Entonces, donde tenga que verse rivalidad entre hermanos, ese pueden poner un cuento y lo demás ya pasaron. O sea, pero siempre tienen que ser 10 y que tomen por lo menos que tomen por lo menos 10 historietas que tengan que ver así con el panorama general del niño y lo especial. Así, por ejemplo, el cuento número 1, que todo esto yo no les voy a leer todos los posibles datos, sino que 1 o 2 para ver cómo es la temática. Pero en los 20 cuentos van a encontrar ustedes que tienen así. El cuento cuál es, que mide la respuesta normal y la respuesta patológica. El primer cuento dice, había una vez 3 pajaritos, el papá, la mamá y su pequeño pichoncito. Los 3 dormían tranquilamente en el nido sobre una rama, pero un día un fuerte viento sacudió ese árbol y el nido se cayó al suelo. Los 3 pajaritos se despertaron enseguida. El papá voló entonces hacia el árbol y la mamá hacia otro árbol. ¿Qué hizo el pequeño pajarito? Ya sabía volar un poco. Entonces ahí él cuenta cómo termina la historia. Mide fijación o independencia filial. Si el niño empieza a llorar, hizo corro, lo que sea, es fijación. Si dice, y bueno, trató de volar y voló y se quedó en otra rama. Entonces hay independencia de los padres, o por lo menos que está en camino. Otra cosa que mide es el apego del niño hacia uno de los progenitores, cuando trata de volar hacia uno de ellos o le pide auxilio a uno de ellos nomás. Independencia o aislamiento del niño. Independencia sería cuando se pone a volar y se va a otra rama. Aislamiento es cuando y se va a caer y se va a morir porque nadie le ayuda. Las respuestas siempre son sintomáticas y significativas por sí mismas de dependencia o independencia de los padres. La respuesta normal puede ser regresar al nido, acercarse a su papá o mamá, se quedará en el pastito hasta que sus padres le alcen o volará por su cuenta a otro árbol. Esas son respuestas normales, digamos, o sí, normal, dice el autor. Sería respuestas lógicas. Perdón. Las respuestas patológicas podrían ser, se quedará en la hierba, en el pasto, ¿verdad? Intentará volar, pero no puede porque todavía es chiquito. Se quedará solo y morirá. Lloverá, hará frío y eso se va a morir. Entonces, ese es, por ejemplo, y así da la misma ayuda da para cada cuento. El número 2, el cumpleaños de casado. Así también. El cuento, dice ahí el cuento que debemos decirle. No tenemos que decirle que mide, pero decirle el cuento. En el cumpleaños de casamiento de un papá y una mamá. El papá y la mamá se querían mucho y habían hecho una fiesta muy linda. Durante la fiesta, el niño se levantó, se fue al fondo del jardín y se quedó solito. ¿Por qué te parece que hizo eso? Bueno, entonces ahí uno, teniendo en cuenta que mide, entonces anota la respuesta que nos da. Y le podemos preguntar algunas cositas más de repente para que nos dé más datos. Pero lo que mide este segundo cuento es, se analiza si el niño experimenta sentimiento de celos como consecuencia de la intimidad afectiva de sus padres. Se analiza también si se siente excluido y si ha experimentado algún shock o reacción por las relaciones sexuales entre los padres. Y están la respuesta normal y la respuesta patológica. Y así sucede con todos los cuentos. Ahí van a ir leyendo ustedes para poder hacerlo. El número 4, por ejemplo, es sobre el entierro. Usted no le dicen el nombre del cuento, ¿verdad? Un entierro pasa por la calle del pueblo, o sea, que es un entierro cuando le llevan a enterrar a una persona que se murió. A veces hace falta ponerle un poco de situación y entonces para asegurarnos, o le podemos preguntar qué es para él un entierro y aclarar si es que la idea es equivocada. Y la gente se pregunta, ¿y quién se murió? ¿O quién es el muerto? Mejor preguntar, ¿quién se murió?
y alguien contesta, es alguien de la familia que vive en aquella casa. ¿Quién te parece que es? Y entonces puede contestar el papá, la mamá, o el hermano, o el tío, o el abuelo. Y de acuerdo a veces pueden decir nombres. Entonces le preguntamos que nos diga quién es el, ¿cómo se llama? ¿Quién es el qué relación hay entre el que se murió? ¿Verdad? También eso es para los más grandecitos. Dice, para los niños más pequeños conviene emplear el siguiente relato. Una vez había una persona, una familia que tomó un tren, o sea, se subió a un tren y se fue muy, muy lejos para no volver nunca más. ¿Quién les parece que era? ¿Quién de la familia les parece a ustedes que es? Y bueno, entonces vemos que mide agresividad, deseo de muerte, culpabilidad, autocastigo y abandono. Por ejemplo, autocastigo y se murió él porque se portó mal, el niño mismo. Pretende descubrir la agresión del niño, la ambivalencia de sus sentimientos, la sensación o sentimiento de culpa o de autocastigo. Hay casos, por ejemplo, de los niños que se sienten culpables de que sus hermanitos hayan muerto, aunque no hayan nacido, porque ellos rechazan a ese hermanito porque viene a hacerle consecuencia, ¿cómo se llama? Hacerle competencia. Y, por ejemplo, dice fulanito. ¿Y quién es fulanito? Y mi hermanito. Ah, sí, ¿cómo se llama tu hermanito? Uno le trata de sacar. No, él se murió. Y entonces, apoyado con otros test, como por ejemplo el test de la familia o el caso-árbol persona, pero más la familia, dice más ahí, él puede no dibujar a ese hermano o dibujar, si hubiera sido varón o nena, dibujar eso y pintarles todo de rojo, por ejemplo. Esa es la culpabilidad. Y a veces es que ellos han deseado la muerte de ese que venía en camino y como perdió la mamá de ese niño, ellos creen que fue porque ellos desearon. Y entonces la culpabilidad, se imaginan cómo ya les pesa. Es muy duro a veces. El 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Bueno, cuenta realmente 10 de ellos nomás. Pero como les digo, las historias se repiten en este material que les damos, que son 20. Se van a dar cuenta que hay 2 por mínimo de cada uno. El 10, que es el último de este grupo, dice la pesadilla o un mal sueño. Una vez un niño se despertó por la mañana, una niña, si es niña, ¿verdad? Se despertó por la mañana muy, pero muy cansada. Al despertar dijo, ¡ay, qué sueño tan feo tuve! ¿Qué les parece que soñó la niña o el niño? Entonces le abrimos como para que ellos puedan contar una pequeña historia de qué es lo que había soñado. Pretende controlar y confirmar algunas respuestas que han aparecido a lo largo de las 9 historias. Nos puede referir sus temores, los cuales estarían ligados a rasgos neuróticos fóbicos en especial, dependiendo de la cantidad y severidad de los temores. Bueno, este es el manual del test de cuentos incompletos de Louis Duss, que también tienen como fábulas de Louis Duss, también tienen en el otro material la ficha técnica, que se basa, más corto, tienen también el test, el mismo así, fábulas incompletas de Madeleine Thomas, que también van a encontrar. Ese también tiene está hecho luego el cuento en letras mayúsculas y lo que mide está en minúsculas. Entonces pueden diferenciar bien qué es lo que mide realmente. Pero la respuesta normal o patológica viene a ser la misma. Y luego les presentamos allí 2 ejemplos que están en manuscrita, que uno es de Madeleine Thomas y el otro de Louis Duss. Entonces ahí pueden tener un ejemplo de respuestas de niños de nuestro país, porque era acá. Los nombres, por supuesto, no ponemos, porque eso hay que cuidar la identidad del chico. La edad, tenía 7 años, el grado primero, hermano, dice 3 de padre. Eso es que puede ser causa de un problema.
y que no tiene, o sea, probablemente es un padre soltero y bueno, con quién vivió y un poco toda la historia que uno tiene que obtenerla en la anamnesis. Si vive con su madre, sus abuelos y un tío. Este es el caso específico de un niño. Está en letra cursiva. ¿Ve? Ahora lo van a ver ustedes en su material. Y como yo les había dicho que lo importante era que ustedes por lo menos le apliquen 3 pruebas para poder tener para poder tener una visión holística, una visión global de lo que ese niño está pasando. Niño, niña, el que ustedes hayan elegido para su caso. Y no se olviden que los test que aplican para su caso, 3 o más test que apliquen, hagan esa ficha, esa rúbrica para test aplicados que le había alzado antes. Entonces ustedes mismos ya tienen ahí por su, ¿cómo se llama? Por el estudio de caso que ustedes tienen que realizar para su examen de primer parcial, también ya van teniendo los trabajos que hayan hecho y el tiempo para su práctica supervisada. Acuérdense que eso ya les sirve también para esa práctica supervisada. Entonces es muy importante que tengan en cuenta todos los datos y también la rúbrica para test aplicados donde está bien clarito qué es lo que tienen que poner de cada test. En el test, en el estudio de caso que presentan para su examen, tienen que estar los test aplicados así, sacados fotos y alzan en el Word. Los test aplicados a los niños, los nombres y toda la descripción. Ahora les voy a enviar después en la semana, les voy a enviar la rúbrica para el estudio de caso. Y entonces ustedes mismos ya van a ir viendo si completan todos los datos, entonces ustedes mismos ya van a saber también cuánto van a obtener en su examen una vez entregado o presentado, ¿verdad? Porque le vamos a poner así todo clarito como la rúbrica para test aplicado, también la rúbrica para el estudio de caso, que es el examen. Bueno, después entonces estoy atenta a cualquier pregunta que puedan hacer dentro del grupo en la plataforma y también a través del WhatsApp.